Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en esta entrega especial de hoy. Un mensaje de la Presidenta de la República hoy en horas de la tarde ha cambiado todo el panorama informativo del país con una repercusión inmediata que nos ha permitido abordar el tema de las extradiciones nuevamente sin estar contemplado en la agenda del día. Pero esto es el mundo de la información de estos tiempos que fluye en segundos y en instantes. Un tuit, ahora un mensaje en X, como se le conoce a esta red social, circula por el mundo a la velocidad de la luz prácticamente. Hoy temprano escuchamos a la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, referirse a la presencia del secretario de Defensa y del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras recientemente en Venezuela. Resulta que la embajadora de Estados Unidos dijo estar sorprendida de cómo un alto cargo militar de Honduras estaba reunido con un narcotraficante. Así textual. Esto escribió la presidenta, por favor. Nuevamente producción. Ante estas declaraciones de la embajadora Dogu, muchas reacciones de inmediato circularon en redes, pero este post de la mandataria, este mensaje en X nos cambió todo. La injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes, es intolerable. Agreguen, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Basta. Con fundamento en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, he ordenado al canciller Eduardo Enrique Reina denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos. Hasta ahí. Las reacciones han seguido. Y volvemos aquí al estudio. Está con nosotros como invitado hoy el doctor Antonio Pacheco Valle. Lo saludamos, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Sí. Es un especialista en Derecho Internacional. Es uno de los pocos ciudadanos en América Central que ha escrito sobre tratados de extradición, que conoce a la perfección los dos tratados, porque son dos. Son dos. Son dos, doctor. Explíquenos sobre los dos tratados que tiene Honduras para extraditar ciudadanos a Estados Unidos. Porque una cosa es, nos dicen ustedes los profesionales del derecho, la reforma constitucional al 102 de la Carta Magna que dice que Honduras puede entregar ciudadanos hondureños a estados extranjeros, pero otra cosa es el tratado. Este es el que da origen a que Honduras envíe a los Estados Unidos a ciudadanos señalados por narcoactividad. Doctor, sea usted el que nos exponga esta noche. Buenas noches. Buenas noches y gracias, Chendo, por su invitación a este gustado programa. En efecto, es lamentable, ¿verdad?, la decisión de la presidenta Xiomara Castro de denunciar los dos tratados de extradición que Honduras tiene vigentes con los Estados Unidos, y que uno data del 15 de enero de 1909, en el cual se establecían 21 delitos de naturaleza extraditables. Pero en este primer tratado, que entró en vigencia hasta 2012, no se determinó el delito de tráfico de drogas. Por ende, se tuvo que acordar otro tratado con Estados Unidos, que es de 1927, que entró en vigencia en 1928 y en el cual se estableció dos delitos más para que diera un total de 23 delitos de naturaleza extraditable que Honduras tiene con Estados Unidos.
Estos dos delitos es sobre el aspecto delitos aduaneros y el otro de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías. En este segundo tratado, que es un tratado adicional al de 1909, se estableció ya lo que es el tráfico de drogas y es el que ha dado pie hasta el día de hoy para que se extradite a más de 50 hondureños a los Estados Unidos de Norteamérica. Chendo. Muy bien, aquí estamos revisando esta cronología de las extradiciones en Honduras, sus avances y desafíos por el doctor Antonio Pacheco Valle. Es un texto súper amplio, con mucha investigación. Bueno, y quiero quedarme aquí, vamos a tratar de mostrárselo a nuestros telespectadores. Estamos en esta entrega especial en vivo, si nos ayudan ahí los muchachos de cámara, para que tengan una idea ustedes. Todo es escrito a mano. Aquí está el tratado que hoy ha denunciado Honduras, tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos. Esta es una copia íntegra del año, aquí está, ustedes pueden observar, 1909, decreto número 126 del 15 de enero. Si le damos para adelante, solo para establecer quién firmó, para que ustedes tengan y se formen una idea. Este es todo el tratado. Por favor, doctor. Aquí estamos, en la parte final. Aquí queríamos llegar. Firma el presidente de la República de Honduras, Francisco Dávila. Ahí está. Es el que mandó a promulgar este decreto de 1909. Y el otro tratado, aquí lo tenemos, siempre está escrito a mano. Este decreto es de Vicente Mejía Colindres. Así es. Estamos hablando de documentos que datan de más de un siglo y otro de 1927, próximo a cumplir 100 años. Aquí está entonces plasmado en estos documentos, doctor, que Honduras, por narcotráfico, que es lo que se aplica ahora, sí entrega a sus ciudadanos a los Estados Unidos. ¿Es así? Correcto. Es importante, Chendo, analizar el artículo 14 del Tratado de Extradición del 15 de enero de 1909, en el cual se ha fundamentado la presidenta de Honduras en denunciar ese tratado de extradición. ¿Qué dice el artículo 14? Dice que este tratado entrará en vigencia una vez entregado las ratificaciones, el canje de ratificaciones del tratado, y podrá darse por terminado por cualquiera de los dos países, sea por Honduras o por Estados Unidos, ¿verdad? Cuando tengan la intención ya de darlo por terminado. Pero eso sí, dice el artículo 14, el país que tenga la intención de dar por terminado este tratado sobre la extradición de prófugos de la justicia, que es el de 1909, tiene que poner en conocimiento de la otra parte, o sea, en este caso de Estados Unidos, con 6 meses de anticipación, su intención de dar por terminado el tratado. Es decir, que si esto se ha hecho hoy, hay que esperar 6 meses para darse por finalizado. ¿Es así? Correcto. Hoy, el día de hoy, en las redes sociales salió el Twitter de doña Xiomara Castro, ¿verdad?, en donde ordena a su canciller Enrique Reina de que denuncie el tratado, y no es el tratado, son dos tratados como lo he manifestado, el de 1909 y el de 1927, pero ella dice que denuncie el tratado de extradición, me imagino que refiriéndose al de 1909, ¿verdad?, para que ya se dé por terminado. Muy bien, vamos a escuchar al canciller de la República para luego seguir con las valoraciones del doctor Antonio Pacheco Valle a propósito de esta decisión que ha tomado hoy la presidenta hondureña Xiomara Castro Sarmiento. El canciller Eduardo Enrique Reina más temprano en comparecencia pública este día. Ante las últimas declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos de América en Honduras, Laura Dow,
que de manera, pues, yo creo, muy malintencionada trata de implicar una relación de dos altos funcionarios del gobierno de Honduras, como son el ministro de Defensa, el señor José Manuel Zelaya Rosales, y el señor jefe del Estado Mayor Conjunto, por un viaje que se hizo a la República Bolivariana de Venezuela simplemente para participar en un evento de competencia de academias militares latinoamericanas. Dicho sea de paso, ese evento ya se había realizado en Honduras hace algunos años, un par de años. Entonces consideramos que esas declaraciones de la embajadora son muy peligrosas. Creemos que el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el respeto al principio de la no injerencia en asuntos internos, a la soberanía de los estados, a las decisiones que tiene el gobierno de Honduras de poder tener relaciones con cualquier país del mundo, como lo marca la Carta de las Naciones Unidas, y además al buen espíritu de relaciones diplomáticas que hemos tenido con los Estados Unidos a través de la historia. Creo que no conceden ningún derecho a este tipo de declaraciones que son, como le hemos dicho, irresponsables y son incorrectas. En este caso creemos que no son las primeras, desgraciadamente. Ya nosotros hemos advertido en varias ocasiones, no solo a la embajadora, sino a varios niveles en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, de que al manifestarse de manera pública posiciones que creo que irrespetan nuestra dignidad como Estado, pues no permiten que se maneje realmente una relación buena y de cooperación como la hemos venido llevando. Hemos hecho todos los esfuerzos para mantener el más alto nivel de cooperación en muchas áreas, en migración, en temas que nos interesan, migración, defensa, seguridad, comercio, cooperación humanitaria. Igualmente hemos agradecido los esfuerzos que hacen los Estados Unidos por mantener esa relación y también creo que ellos han destacado estos temas, pero sí creemos que este tipo de declaraciones que también en algún momento ya habíamos hablado en varias ocasiones con los Estados Unidos, de que si había algún tipo de queja, molestia o alguna preocupación sobre un tema específico, lo íbamos a tratar a través de los canales diplomáticos. Esto no se hizo realmente. No hemos recibido ningún anuncio. De hecho, ayer me reuní con la embajadora y una representante del Departamento de Estado que venía a tratar el tema de los menores que han sido secuestrados, diríamos, llevados a veces en contravención al convenio de la Haya. Y en ningún momento se mencionó este tema como parte de una preocupación de los Estados Unidos. Así que de plano, pues yo creo que hay que rechazar este tipo de declaraciones, como le digo, porque yo creo que América Latina y el mundo ha cambiado en los últimos 30, 40 años y las relaciones se basan en torno al respeto, a la buena relación mutua. Y yo creo que no a tratar de ingerir a través de presiones mediáticas o de trabajo, trabajando con mecanismos de la oposición para alterar las decisiones internas de un Estado. Creo que un ejemplo muy interesante es lo que acaba de ocurrir en México, en que también México presentó una queja ante los Estados Unidos por un intento de injerencia en una normativa interna de los Estados Unidos mexicanos con relación al tema de sus transformaciones judiciales. En este caso, pues creo que el gobierno prácticamente en pleno ha rechazado este mecanismo de declaraciones, como le digo, que no son las mejores. Yo creo que podríamos llevar la relación a un alto nivel sin tener, creo yo, que estar ingiriendo. Nuestro embajador en Estados Unidos respeta enormemente la relación con los Estados Unidos. Nosotros podemos también tener un montón de preocupaciones sobre la política interna y externa de los Estados Unidos y lo respetamos. Hay cosas que no compartimos, se las hemos dicho en privado, pero no acudimos, creo que públicamente, a anunciar temas, porque los estados somos iguales ante el derecho internacional y todos los estados, por pequeños, grandes o poderosos que sean, tienen que respetar estos principios internacionales. En este sentido, pues la presidenta Xiomara Castro nos ha instruido de manera puntual a proceder a denunciar el tratado de extradición entre Honduras y los Estados Unidos que se celebró en enero de 1912. Yo ya he hecho envío hace un momento y por eso mis disculpas por venir un poco más tarde. De la nota formal, una nota verbal, número 111, DGA, TC 2024,
en que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, a través de la Dirección de Tratados, que es el ente que nuestra normativa señala, presenta a la Embajada de los Estados Unidos de América en ocasión de referirse al Tratado de Extradición de los Estados Unidos de América y la República de Honduras, celebrado el 15 de enero de 1912. Al respecto, con base en las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y en los artículos 1, el 1 de la Constitución establece claramente que somos un Estado soberano, libre e independiente. El número 15, que establece que el gobierno de Honduras, el Estado de Honduras, puede celebrar tratados conforme al derecho internacional y que también se deben respetar los principios de autodeterminación y no injerencia en los asuntos internos. Y el 245, numeral 4, que establece que mantener la paz y la seguridad interior de la República y repeler todo ataque o agresión exterior es una atribución de la Presidenta de la República. De igual forma, el artículo 12, el numeral 12, perdón, del artículo 245, que establece que es una atribución particular de la Presidenta de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales a través de esta Cancillería. Conforme al artículo 15 del referido Tratado Internacional, Honduras comunica a la Embajada de los Estados Unidos la decisión del Gobierno de la República de Honduras de dar por terminado el tratado de extradición. Y quisiera hacer, yo creo, hincapié en algunos temas. No hay que olvidar que la Constitución hondureña prohibía la extradición de hondureños, que esto fue una reforma que se dio durante la narcodictadura, con un mecanismo que establecieron que ha tenido algunas observaciones de muchas personas. A pesar de esto, pues en cuanto llegamos al gobierno, nosotros le hemos dado cumplimiento fielmente. Somos el país, el gobierno, mejor dicho, en estos 3 que han transcurrido, los 2 de la narcodictadura y el nuestro, que más personas ha extraditado, más de 30 procesos de extradición, no solo con los Estados Unidos, también con otros países, que cabe señalar, no estamos eliminando ni denunciando otros tratados que tiene Honduras con otros países, solo nos referimos al de los Estados Unidos. En este caso, pues, hemos cooperado, hemos seguido cooperando con los Estados Unidos en todos los temas de lucha contra el narcotráfico, pero sí consideramos que estas alusiones a que estos funcionarios del gobierno, que además trabajan en defensa y trabajan de la mano con muchas autoridades de Estados Unidos, pueda implicarse alguna idea de que están ligados al narcotráfico es inaceptable. Los procedimientos que puede llevar Estados Unidos están en su pleno derecho a hacerlos, no va relacionado a ello, pero sí creo que debe ser un mensaje. Las relaciones internacionales deben basarse en el respeto mutuo, deben basarse en el diálogo, deben basarse precisamente en la no injerencia, en no tratar de imponer políticas. No importa las posiciones que asuma otro Estado, por los intereses que sea con otro Estado, no le puede imponer a otro país que asuma las posiciones que ellos quieren, y deben respetar, creo yo, las posiciones de Honduras independientemente del tema. Yo creo que es una posición digna de soberanía, no tiene que ver con otros temas, pero sí creo que es un mensaje claro de que si queremos cooperar, pues trabajemos realmente respetándonos mutuamente. Así que quisiera hacer del conocimiento del pueblo hondureño y de los medios de comunicación esta decisión que asumió la presidenta Xiomara Castro. Muchas gracias. Muy bien, hemos dejado toda la participación del canciller Reina para tener las valoraciones del doctor Antonio Pacheco Valle, un experto en estos temas relacionados con los tratados. Y aquí básicamente nos quedamos con el tema del tratado de extradición por narcotráfico, que es el punto clave aquí, por cuánto Honduras ya ha entregado ciudadanos en el pasado, y hoy el término que se utiliza, doctor, es denuncia. Denuncia, sí. Que buen español para que nos entienda que ya se rechace, ya no habrá extradiciones. Correcto. Ya el canciller Reina lo acaba de manifestar. La presidenta de la República, doña Xiomara Castro, le ordenó denunciar. Me llama la atención que dice denunciar un tratado. No dicen denunciar los 2 tratados que tenemos vigentes con Estados Unidos. El canciller habla del tratado de 1909. Le falta también, sería, denunciar el tratado de 1927. Y ya el canciller, según sus declaraciones, ya dio cumplimiento a lo que dice el artículo
14 del Tratado sobre Prófugos de la Justicia, de extradición por supuesto, de 1909, en el cual ya pusieron conocimiento a la otra parte, en este caso a los Estados Unidos de Norteamérica, de su intención de denunciar, que quiere decir dar por terminado, derogar, dejar sin valor y efecto el Tratado de 1909. Ya Estados Unidos, con lo que manifestó el canciller, ya tiene conocimiento y ya hay que esperar 6 meses, ¿verdad?, para que ya este tratado deje de tener vigencia entre Estados Unidos y Honduras. El instrumento diplomático va a la Embajada de Estados Unidos aquí en Tegucigalpa. Correcto, se realiza por la vía diplomático. La Cancillería de Honduras informa a la Embajada de Estados Unidos, en este caso, de la intención del gobierno hondureño de dar por finalizado, o sea, denunciar el tratado de extradición de prófugos de la justicia acordado entre los gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica con el gobierno de Honduras el 15 de enero de 1909, que fue cuando se firmó este tratado, este primer tratado. Muy bien, el doctor Antonio Pacheco Valle está con nosotros aquí en el banquillo. ¿Qué va a pasar con algunos ciudadanos hondureños cuyo proceso de extradición está en marcha y están detenidos en cárceles de Honduras en este momento? Su caso nos lo va a explicar después de la pausa. ¿Y qué ocurre? Porque esto es un asunto de jurisprudencia y de diferentes tesis, con el artículo constitucional que habla de la entrega de ciudadanos hondureños al extranjero. ¿Se debe revisar en el Congreso Nacional o no? Después de la pausa, abogado, nos explica cuál es el camino que seguimos aquí en Honduras luego de esta acción de este día. Seguimos esta noche en Al Banquillo, entrega especial con el doctor Antonio Pacheco Valle, experto en tratados. ¿Qué pasa con los detenidos actualmente? Y voy a agregarle, con algunas solicitudes que llegaron y la policía tiene órdenes de captura para extraditable, los pide Estados Unidos. Con el escenario de hoy, ¿qué nos viene? Mire, Chendo, muy interesante la pregunta y da para analizar muchos aristas sobre esta temática. Estados Unidos, a raíz de que se celebraron estos tratados de extradición, ha sido el país por excelencia en solicitar a Honduras hondureños en extradición a Norteamérica para ser juzgados en este país. Hasta ahorita, a raíz de que se reformó el artículo 102 constitucional, que al fin permitió la extradición de hondureños a otros países, se han extraditado hasta el día de hoy a más de 50 hondureños a los Estados Unidos. Casi todos ya fueron juzgados. Aquí está el caso de Juan Orlando Hernández, de su hermano Tony Hernández, del Tigre Bonilla, de Mauricio Hernández Pineda, en fin, tantos hondureños que fueron extraditados y que ya muchos ya purgan condena perpetua. ¿Pero qué? Honduras no se detuvo ahí. Honduras ha seguido solicitando en extradición a muchos hondureños a los Estados Unidos. En este momento me imagino que ha de haber muchas órdenes de captura emitidas por el juez natural de extradición para que estos hondureños solicitados en extradición a Honduras sean capturados con fines de ser extraditados. Pero al denunciarse estos tratados y darlos ya por terminados, ¿qué va a pasar con esas órdenes de captura? Simplemente las autoridades hondureñas ya no las van a ejecutar. Y muchos hondureños que ya fueron capturados, pero que no han sido extraditados y que están en proceso vigente de extradición ante la Corte Suprema de Justicia por juez natural, estos procesos se van a detener. Ya no tiene sentido que se ordene la extradición de estos hondureños a los Estados Unidos cuando ya no hay un tratado que respalde, que fundamente, ahí quedan archivados. ¿Y la acción de ejecución es inmediata o hay que esperar
estos 6 meses para que se haga la notificación por parte del gobierno de los Estados Unidos? ¿Cómo opera esto, doctor? Ya el canciller de la República el día de hoy en sus declaraciones ante los diferentes medios de comunicación informó que una vez que la presidenta de la República le ordenó denunciar el tratado de extradición de 1909, ya se informó, se puso en conocimiento de los Estados Unidos de Norteamérica de la intención del gobierno hondureño de dar por terminado el tratado del 15 de enero de 1909. Me llama la atención que si fuese así, quedaría aún un tratado aún vigente, que es el de 1927, y que es el que toca el que determina el delito de tráfico de drogas de naturaleza extraditable. Ese tratado quedaría vigente, porque es un tratado adicional al de 1909 de prófugos de la justicia. Y para evitar contradicciones, porque eso hacen los abogados también, siempre andan buscando aristas en la normativa, se debería hacer una revisión total de que la denuncia abarque el tratado de 1927 de igual forma, doctor. Eso es lo correcto. A mí me llamó la atención precisamente en un programa suyo, Chendo, de que se dio la noticia de que la presidenta Xiomara Castro estaba ordenando a su canciller la denuncia de un tratado de extradición. Y varios juristas opinaron y me llamó la atención que no abordaban el de 1909, el de 1927, perdón. Y tienen que ser los dos tratados. No puede quedar ninguno de los dos vigentes si esa es la intención de la presidenta hondureña en denunciar todos los tratados de extradición que Honduras acordó en el siglo pasado con Estados Unidos de Norteamérica. Hay una serie de ciudadanos que han sido solicitados en extradición. Se habla incluso de órdenes de captura pendientes de ejecutar. Me dice usted que automáticamente todo esto se para, se archiva, se corta, ya no sigue. Pero sí, son personas que Estados Unidos ya los identificó de estar ligados supuestamente a hechos criminales que afectan la soberanía del pueblo y gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál debe ser entonces, territorio hondureño, el actuar del Ministerio Público en este caso, con estos ciudadanos que algunos de ellos, hasta que se los llevan a Adados Unidos, nos hemos enterado en el desarrollo de los juicios que aquí cometieron hechos también reñidos contra la sociedad hondureña? Correcto. ¿Deben seguirle un proceso aquí en Honduras o hay que liberarlos? Precisamente el tema de la extradición es con ese propósito, que a raíz de que muchos hondureños han cometido delitos, por ejemplo, de narcotráfico, que son delitos graves, y estos hondureños en el pasado quedaban en la completa impunidad. Allí tenemos a los líderes de los cárteles de la droga, como los Cachiros, los Valle Valle y todo, que eran denunciados ante los órganos jurisdiccionales, pero jamás se les condenaba. Ante esa situación, Estados Unidos se vio obligado, para que estos delitos no quedaran impunes, en solicitar a Honduras la extradición de estos ciudadanos. Entonces, ese es el propósito y Honduras está en la obligación. Lo correcto sería que la justicia hondureña castigara a estos ciudadanos hondureños. Si quedara terminado en sí el tratado de extradición de 1909 con Estados Unidos, Honduras tiene que reforzar sus órganos jurisdiccionales, su sector justicia, que ya no hayan fisuras en el Estado de Derecho. ¿Para qué? Para que la justicia hondureña sea sumamente fuerte para poder juzgar y condenar a todas estas personas que cometen actos de narcotráfico y que ya no van a ser extraditadas a Estados Unidos. Porque aquí estamos ante un hecho que le debe generar al Ministerio Público una actuación histórica. La Fiscalía tendrá que jugar un papel fundamental ahora que no se podrá extraditar
a personas ligadas a el narcotráfico a Estados Unidos. Correcto, recordemos que 6 cárteles de la droga quedaron completamente desmantelados porque todos sus líderes, sus cabecillas y todos los cómplices, los que integraban esos cárteles, fueron extraditados y muchos incluso fueron juzgados aquí en Honduras. Ahora que estos tratados de extradición con Estados Unidos ya han sido denunciados y van a darse por terminados, tendrá el Ministerio Público que asumir un rol más fuerte en la persecución penal de personas que aún se están dedicando al narcotráfico y que incluso ya tienen redes criminales en este campo. Tendrá que perseguir a estas personas para poder capturarlas, juzgarlas y en su momento condenarlas, ¿verdad? Y de esa manera pues evitaría que se cause impunidad por estos deleznables crímenes. El Congreso Nacional, ¿qué papel juega en estas determinaciones? El Poder Legislativo, ahí se aprobó la reforma constitucional en la administración de Porfirio Lobo Sosa, siendo presidente del Congreso Hernández Alvarado. Eso es lo que dio pie a las extradiciones años después. ¿Deberá tener conocimiento el Congreso Nacional de esta decisión, que es estrictamente de la administración del poder, en este caso del Poder Ejecutivo, doctor Pacheco? Sí, fíjese que aquí sí me obliga a usted a leer el artículo 22, ¿verdad? Que es una atribución, sí, de la presidenta, denunciar los tratados internacionales que se celebren con otros países. Dice el artículo 21 de la Constitución de la República: el Poder Ejecutivo puede, sobre materias de su exclusiva competencia, celebrar o ratificar convenios internacionales con estados extranjeros u organizaciones internacionales o adherirse a ellos sin el requisito previo de la aprobación del Congreso, al que deberá informar inmediatamente. Pero esta es una excepción, ya que el artículo 16 dice, claramente expresa: todos los tratados internacionales deben de ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno. Y en este caso, estos tratados que hoy ha denunciado Honduras de 1909 y 1927 pasaron por el Congreso en su momento, de aquellos años. Correcto, sí. Entonces solo tendría en este caso que hacer una notificación. Tendría la presidenta, una vez que ha ordenado a su canciller denunciar el tratado de 1909 y también suponemos que el de 1927, y ha informado el gobierno de los Estados Unidos de la intención de Honduras, del gobierno hondureño, de dar por terminado ese tratado, la presidenta inmediatamente tiene que informar al Congreso Nacional sobre esa intención de denunciar el tratado sobre extradición vigente con los Estados Unidos. ¿Y se debe votar en la Cámara tal y como ocurrió cuando Honduras lo incorporó a su legislación? ¿O solo le notifica porque ella tiene la administración del país que se denunció? Correcto. No confundamos tanto lo que es la aprobación y la denuncia de estos tratados sobre extradición que Honduras celebró con Estados Unidos en el siglo pasado con la propia reforma constitucional del artículo 102, que permitió la extradición de ciudadanos hondureños a otros estados, ¿verdad? En este caso, el artículo 102 sí tuvo que pasar por el Congreso Nacional. Claro, se aprobó esa reforma por adición del 102 en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, siendo presidente del Congreso Nacional el señor Orlando Hernández, ¿verdad? Hoy condenado en Estados Unidos, y ahí sí tuvo que ser aprobado por el Congreso Nacional. En este caso, la presidenta simplemente va a informar al Congreso Nacional de su decisión
de denunciar el tratado, el convenio sobre extradición de prófugos de la justicia de 1909 acordado con el gobierno norteamericano. Es decir, el texto que contiene el 102 constitucional como tal no se toca por lo que decía el canciller, que las extradiciones con otros estados, no hablamos de Estados Unidos, insistimos en eso, siguen vigentes. Si alguien solicita de Costa Rica, de Panamá, de Guatemala, de España, un hondureño y se prueba que tiene la documentación Cancillería y se ha enviado la petición siguiendo los canales que ya conocemos, pues se entrega. Sí, hay que aclararle al pueblo hondureño que no es que se esté eliminando la figura de la extradición de hondureños a otros países, no. Simplemente se están denunciando y dando por terminados los dos tratados sobre extradición que se tienen con Estados Unidos. Ya Estados Unidos, una vez denunciado ese tratado, ya no tiene la facultad de pedir al gobierno de Honduras la extradición de hondureños. Pero recordemos, como sigue la figura de la extradición mientras no se reforme el artículo 102 constitucional, hay muchos países de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa, como el Reino de España, con los cuales Honduras tiene convenios de extradición. Estos países sí, ellos podrán solicitar en cualquier momento, lo mismo Honduras podrá solicitarles la extradición de sus hondureños para ser extraditados. El auto acordado en el cual la justicia hondureña se amparaba para entregar a estos ciudadanos a los Estados Unidos, por esa ruta también pasa archivo. No, el acto acordado, Chendo, sigue teniendo vigencia. Recordemos que cuando se dio la reforma del artículo 102 constitucional, era necesario, era obligatorio crear una ley de extradición. Que no se hizo nunca. Nunca se hizo, a pesar de que siendo presidente Rivera Vilés de la Corte Suprema de Justicia presentó al soberano Congreso Nacional 3 anteproyectos de ley, los cuales no hubo voluntad política de aprobarlos. Y por eso el 8 de mayo de 2013 se tuvo que emitir un acto acordado que es el que hasta ahora ha regulado la extradición. Con ese se aplica las extradiciones al resto de las naciones con las que Honduras tiene tratado, eso sí. A excepción de Estados Unidos, que para esa relación entre Honduras y la nación del norte pasa archivo todo, a la gaveta. Correcto, el acto acordado sigue teniendo vigencia para los demás países, ya no tiene vigencia para Estados Unidos. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, el doctor Antonio Pacheco nos va a hablar del otro elemento que agregó el canciller y que de repente también se evaluó por parte de las autoridades para esta decisión. Se criticó mucho que cuando Honduras solicitó a ciertos personajes para ser juzgados en Honduras, como el caso de Axel López, nunca se trajo ante la justicia hondureña. Y el último caso, el de Gilbert Reyes, fue por una acción en República Dominicana que se detuvo, y de allá, porque existía un tratado de extradición entre República Dominicana y Honduras, es que permitió que este ciudadano estadounidense, supuestamente vinculado al asesinato de 3 féminas, esté hoy enfrentando la justicia hondureña. Después hablamos de esto, doctor, y de las consecuencias que puede traer, porque más allá de esta denuncia hay otro tipo de relación que se ha fincado a lo largo de muchos años entre Honduras y los Estados Unidos. Sobre las consecuencias hablamos después de la pausa. Seguimos al banquillo, está con nosotros un experto en tratados internacionales, el doctor Antonio Pacheco Valle. Hay muchos argumentos, doctor, alrededor de esta decisión que ha tomado hoy el Estado de Honduras, porque es el Estado. El hecho de decir que Honduras sí entregaba a sus ciudadanos, pero que Estados Unidos hasta se hizo de la vista gorda en algunos casos, también sonados y con un impacto para nuestra economía. El caso de Axel López. Sí, correcto. Recordemos que uno de los principios que inspira el tema de la extradición es el de reciprocidad entre estados. Honduras, en razón de ese principio de reciprocidad,
Honduras tuvo toda la buena voluntad de extraditar a más de 50 hondureños que ya fueron juzgados y condenados en Norteamérica a los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasó? El de reciprocidad es yo te doy, pero también tú me das. ¿Qué ha pasado? Que Honduras ha solicitado en su momento a muchos ciudadanos norteamericanos en extradición, ¿verdad? Y Estados Unidos no ha tenido esa buena voluntad de extraditarlos a Honduras para que aquí sean juzgados. Tenemos el ejemplo claro del señor Axel López, el de los hospitales móviles, que fue una vez que fue acusado ante la justicia hondureña, se solicitó a Estados Unidos la extradición de este señor, ¿verdad?, quien cotidianamente salía en redes sociales, patrocinando sus hospitales móviles y todo eso. Se solicitó su extradición y Estados Unidos nunca lo extraditó a Honduras. También tenemos el caso de Gilbert Reyes, que aunque sí se solicitó la extradición a Estados Unidos, pero al final quien lo dio en extradición fue República Dominicana, porque hay un tratado de extradición de Honduras con República Dominicana. Y este señor, como ya sabemos, está siendo juzgado en Honduras gracias a que fue extraditado por República Dominicana. Y más allá de todo esto que hay, porque hoy se ha dicho hasta aquí a un tratado que tenía uno de ellos más de un siglo. Y nuestro histórico aliado en muchas actividades de país es Estados Unidos. ¿Qué hay más allá de esto? ¿Cómo puede reaccionar el gran gigante de América ante lo que ha pasado hoy aquí en Honduras? Sí, mire, Chendo, por eso yo le mencionaba al principio, la decisión adoptada el día de hoy y exteriorizada en redes sociales por la presidenta Xiomara Castro es una decisión muy delicada que tendrá, ¿verdad? Y eso no hay ninguna duda, muchas consecuencias. Recordemos, por ejemplo, recordemos que nuestro mayor socio comercial, ¿quién es? Es Estados Unidos, con quienes también se tienen buenas relaciones diplomáticas, políticas. Todo esto se va a ver afectado, las relaciones comerciales, el aspecto diplomático, político con los Estados Unidos, a raíz de la denuncia de esos dos tratados de extradición que para Estados Unidos son muy importantes. Y muchos gobiernos, ¿verdad?, con antelación al actual, no tuvieron, ¿por qué no decirlo? Juan Orlando Hernández no tuvo el valor de denunciar estos tratados. Y así otros gobiernos. Lo hizo este gobierno y esperemos que esas consecuencias, que no cabe duda que se van a dar, no sean tan severas. Recordemos, por ejemplo, que el 30% del Producto Interno Bruto del país es gracias a las remesas que envían esos más de 2 millones de hondureños que residen en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso como consecuencia también se va a ver afectado. Estas son parte, Chendo, de estas consecuencias que yo visiono que se pueden dar a raíz de la terminación de estos tratados de extradición con los Estados Unidos de América. ¿Y estas consecuencias son a corto o largo plazo? Cuando pasan este tipo de hechos, porque debemos decir con mucha frecuencia diferentes naciones del orbe pasan en el intercambio de instrumentos, tratados, acuerdos, pero así como hoy se suscriben, mañana se derogan o quedan sin valor. Pero cuando se actúa de esa forma, las consecuencias las veremos en cuánto. Mire, en primer lugar, yo entiendo, ¿verdad?, que la decisión de la presidenta Xiomara Castro fue debido, y así se exteriorizó en los diferentes medios de comunicación, debido a unas declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, la señora Dow, en cuanto a la visita de funcionarios militares a Venezuela, ¿verdad?, en donde se reunieron con ciertas personas cuestionadas por Norteamérica. Esto, ¿verdad?, y ya lo manifestó el canciller, molestó al gobierno hondureño y fue lo que
provocó repentinamente la decisión de denunciar los tratados de extradición con Estados Unidos. No sé si la presidenta o este gobierno o el Estado, por hablar en términos generales, ya tenían esta intención de dar por terminado estos tratados de extradición, pero del día de ahora pues fue sorprendente para toda la población hondureña el escuchar, ¿verdad?, a través de las redes la expresión de la presidenta de que tenía la intención o ordenaba, mejor dicho, a su canciller de dar por terminado estos tratados de extradición. Bueno, esto seguramente lo iremos viendo en el transcurso del tiempo y es más área para profundizarla con personas expertas en temas financieros y económicos, pero advierto en sus adelantos jurídicos y diplomáticos, doctor Pacheco, que aquí estamos a las puertas de contracciones de nuestro mercado frente a lo que representa Estados Unidos para Honduras, que esa consecuencia es prácticamente un hecho que la podemos experimentar pronto. Sí, estas consecuencias, Chendo, se van a ver después de 6 meses. Recordemos que el artículo 14 del Tratado de Extradición de 1909 establece que una vez que uno de los dos países ha decidido denunciar un tratado, darlo por terminado, pondrá en conocimiento, ¿verdad?, para que en el término de 6 meses a la otra parte de esa intención de la terminación del convenio. Me imagino que de aquí a 6 meses se van a ir viendo esas consecuencias de las cuales ya hablamos. ¿Cómo se maneja, doctor Pacheco, el mundo de la diplomacia cuando se presentan acontecimientos como esto? Hoy escuchábamos de algunos profesionales hablar que quizás una ruta era declararle no grata para Honduras al embajador Adogu. A raíz de lo que Cancillería dijo, era un mensaje demasiado injerencista, pero no llegar a tocar un tema que no tenía ningún tipo de relación entre la crítica de la embajadora por una visita a Venezuela de 2 altos funcionarios del país y que terminó recibiendo la consecuencia el tema de la narcoactividad que tanta violencia y tantos problemas nos ha generado al país en los últimos años. Sin aras de molestar a la señora presidenta, yo creo que aquí nos faltó prudencia. ¿Qué significa? Que está bien. De repente molestó las declaraciones del embajador Adogu, ¿verdad? En cuanto, ya que sabemos que ningún embajador tiene por qué intervenir en los asuntos del Estado en el cual se representa como embajadora. Pero en este caso, que molestó lo que la embajadora dijo, ¿qué tenía que haber hecho el gobierno? De repente, vaya a declararla, como usted muy bien dice, Chendo, non grata o tomar otras medidas, pero no irse directamente a dar por terminado esos 2 tratados que ya tienen un siglo de vigencia en Honduras, los 2 tratados de extradición, que eso indiscutiblemente que va a molestar al gobierno norteamericano. Muy bien. El doctor Antonio Pacheco Valle con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya venimos en la parte final. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Antonio Pacheco Valle. Bueno, tenemos una gran cantidad de tratados, de convenios vigentes con diferentes países del mundo, con Estados Unidos. Para ponerlos en contexto, tenemos pendiente el CAFTA, sí, que va a revisiones. Están pendientes de hacer modificaciones porque el mundo va evolucionando. Por ahí podrían venir esas consecuencias, doctor, usted que conoce de estos términos. Correcto, el CAFTA ya sabemos que es un convenio, pero en el ámbito comercial. Y esto, como usted bien lo dice, ya va a ser revisado este convenio. Ya con esta denuncia de estos 2 convenios de extradición que se tiene con Estados Unidos, ya Estados Unidos al revisar el CAFTA va a ser un poquito más severo, ¿verdad?, en esa revisión. Por eso le decía, las consecuencias
en el campo comercial, en el campo diplomático, político y en otros ámbitos, ¿verdad? Esas consecuencias vienen. Tal vez no de momento. Sí, hay que esperar una reacción inmediata del gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada en Honduras, ¿verdad? Al haberle puesto la Cancillería en conocimiento la intención del Estado de Honduras en denunciar los dos tratados vigentes sobre el campo de la extradición que se tiene con Norteamérica. Diplomáticamente, en estos términos que refieren los estudiosos de el mundo de los embajadores a nivel internacional, ¿se pasó de la raya a la embajadora Dogu? Salvando un punto, doctor Pacheco, ella fue embajadora hace unos años en Nicaragua. Sí. Y tuvo enfrentamientos directos con Ortega. Sí, uno entiende, y así lo dice el derecho internacional en el campo diplomático, que los embajadores no tienen que intervenir en los asuntos internos de los estados a los cuales representa. De repente las declaraciones de ella fueron tomadas por nuestras autoridades, por el gobierno actual, como intervencionistas, injerencistas, y así lo hicieron ver el comunicado que doña Xiomara Castro emitió en las redes sociales. Está bien, hubo mucha molestia, pero ¿por qué llegar, por muy molesto que estuviese el gobierno actual por esas declaraciones de la embajadora? No era por qué irse al extremo de dar por terminados dos tratados de centenarios que se tienen con Estados Unidos en el campo de la extradición. ¿Siente que hemos perdido la tolerancia, que vivimos en una sociedad muy crispada, donde hasta una mirada nos daña, doctor? Esta es parte de la bipolaridad política en que vive la nación hondureña. Y perdón que lo interrumpa, y ojo a este elemento que usted nos introduce, porque estamos en actividad estrictamente ya de campaña política, y en qué puede estar metida la sociedad hondureña en los próximos días, con la oposición con posturas agrias y desde el gobierno con defensas también férreas. Fíjese que me llamó la atención hoy por la tarde, después de esos Twitter de la presidenta Xiomara Castro, de todo lo que manifestó en las redes sociales, me llamó la atención la declaración de Jorge Cálix y del señor Salvador Narrala, precandidatos fuertes, ¿verdad?, para ocupar después de las elecciones generales la primera magistratura de la nación. ¿Qué dijeron ellos? ¿Verdad? No quiero mencionar, ellos dijeron, ¿verdad?, que de repente se tomaba esta decisión porque funcionarios de este gobierno están siendo solicitados por el gobierno de los Estados Unidos. Eso no me consta. Pero sobre todo me llamó la atención del señor Jorge Cálix cuando dijo que una vez que él sea presidente, ya en 2026, de inmediato él va a reanudar los tratados de extradición que se tienen con Estados Unidos, ¿verdad? Claro, acordando un nuevo convenio de extradición. Y esto debemos decir que también es todo un proceso, porque hay intercambios de instrumentos, es un proceso largo. Claro, es todo volver a reactivarlo después de la decisión tomada hoy, en un futuro nos va a llevar unos cuantos meses. Ah, claro, sí. Si el mismo tratado de extradición en el artículo 14 claramente dice que se tendrá que poner en conocimiento del otro país, ¿verdad?, la intención de una de las partes de dar por terminado el tratado. Esto es un proceso. Va a llevar muchos meses para que estos tratados queden ya sin vigencia. Doctor Pacheco, le agradezco, muy amable. Gracias por habernos acompañado y habernos permitido conocer muchos detalles sobre la cronología de las extradiciones en Honduras, sus avances y desafíos, que lo hemos abordado así rápidamente, pero sobre todo ampliar sobre las denuncias de los tratados y los convenios que tiene Honduras con otros países. Hoy el tratado sobre extradiciones entre Honduras y Estados Unidos
con más de un siglo, uno de ellos de vigencia y otro con 97 años. 7 años, sí. Han quedado denunciados. Para que lo entiendan así, ya no existen. Ya con esta denuncia a raíz de que la presidenta ordenó a su canciller denunciar estos tratados y poner en conocimiento a Estados Unidos sobre tal denuncia, sobre tal terminación del contrato, del tratado, ya se pueden dar por declarados sin valor y efecto los mismos. Gracias. Después de terminar el proceso. Muy bien. Gracias a ustedes por su sintonía esta noche. Muchas gracias.